Estamos iniciando esta segunda semana sobre la incursión del mundo digital. Vamos a hablar acerca entonces del aprendizaje en línea como una estrategia que fomenta el aprendizaje autónomo, pero nos vamos a enfocar un poco más sobre ese contexto de la autonomía que realmente pues es nuestra meta en este curso. Bien, existen entonces unos atributos del aprendizaje. Sin embargo, miremos un poco que en el contexto educativo, este es un proceso que estimula al estudiante para que sea el tutor de su propio desarrollo y en especial para que construya por sí mismo el camino que debe seguir para lograr un conocimiento que ignora y para que disponga de un método o procedimiento que determina y que le permita poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido. Basado en eso, entonces existen 5 características importantes a tener en cuenta, las cuales estás viendo en estos momentos en el slide. La autodirección, la reflexión crítica, la responsabilidad, la motivación personal y el autoconcepto. Miremos entonces ahora una a una y cómo estas se vislumbran en un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, vamos con la autodirección. Cuando hablamos de la autodirección, básicamente es una condición para que una persona aprenda autónomamente, es decir, que sea capaz de autodirigirse, que asuma el compromiso de organizar y regular sus propias acciones. ¿Cómo funciona? Pues bueno, la mayoría de los esfuerzos por comprender la autodirección en el aprendizaje se han centrado básicamente en la idea de que es un proceso en el cual el estudiante asume un papel primordial en la planificación, realización y evaluación y aprendizaje, aunque a menudo es un agente, un recurso educativo que desempeña un papel facilitador en este proceso. En este sentido, se tiene que el estudiante controla su proceso de aprendizaje, compite internamente, conoce cómo aprende, inicia y termina tareas, evalúa lo aprendido y además genera estrategias para aprender. Cada vez que tú estás en este curso, pues estás controlando ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo haces? Organizando día a día y disponiendo cuánto tiempo vas a dedicar a mirar y a recorrer el módulo. De esa misma forma tú sabes cómo conoces y cómo aprendes, organizas tu tiempo, pero lo importante sin duda alguna es que inicies y termines, porque pues si no, no se van a generar esas estrategias que permitan que tú realmente logres ese aprendizaje. Muy bien, eso nos lleva a que tú finalmente evalúes todo eso aprendido. Miremos entonces la siguiente parte, que es la reflexión crítica. Es una de las estrategias para mejorar la autodirección. Consiste básicamente en el desarrollo de capacidades de la reflexión crítica sobre esas experiencias que nos permiten facilitar la utilización de los conocimientos que hemos obtenido en futuras acciones. Esto es básicamente la posibilidad puesta en marcha de los mecanismos de análisis frente a distintas situaciones o problemas que enfrentamos diariamente. Igualmente nos abre alternativas de solución sobre los mismos, mediante acciones que tomamos cada día. Evaluamos de forma autónoma y de acuerdo al análisis crítico que hayamos realizado. ¿Cómo funciona? Muy bien. Básicamente se desafían las suposiciones, se identifica qué se necesita hacer, se reconoce la influencia del contexto y en los pensamientos y en las acciones que hacemos. Consideramos las diferentes alternativas de las actuales formas de pensamiento de vida y desarrollamos un escepticismo reflexivo, es decir, una no disposición a aceptar una conducta o una idea meramente, porque siempre se ha hecho de esa manera y no existen otras alternativas. Miremos entonces la siguiente parte, la responsabilidad personal. Pienso yo que es un punto de partida en la comprensión de la autonomía. En el aprendizaje de los adultos básicamente es la noción de la responsabilidad personal, es decir, el hecho de que un individuo asuma la totalidad de sus pensamientos y acciones. Su responsabilidad personal no significa necesariamente el control de circunstancias de la vida o de un entorno personal. Sin embargo, sí significa que la persona tiene el control sobre su propia forma de responder ante una situación. ¿Cómo funciona? Pues básicamente se está dispuesto a aprender, se sabe hacia dónde se conduce el aprendizaje, se pone en contacto con su interior y no solamente desde lo intelectual, también desde lo afectivo y lo social. Se reconstruyen y resignifican experiencias, se reconoce el otro y se desarrollan esas habilidades comunicativas en nuestros espacios. Cuando tú interactúas a partir de
de ese entramado, lo que estás haciendo es que a través de los foros discutes, pero también como has desarrollado algunos tipos de habilidades, eres capaz de generar sentencias críticas, pero no críticas de criticar, sino críticas en el sentido de que tienes una base cognitiva propia y que eres capaz de discutir. Bueno, vamos a la siguiente slide, que es la motivación. Cuando nos levantamos todos los días de la cama debemos estar motivados, ¿verdad? Si no, pues realmente no hacemos nada. Eso significa que en cualquier momento necesitamos tener unas metas. Debemos estar dispuestos a aprender. Ese procesamiento de la información que nos llega nos motiva o no a hacer ciertas acciones. Entonces, miremos básicamente cómo funciona. Bueno, funciona cuando se está listo para poner en práctica lo aprendido. Ya hemos dicho que se tienen esas metas, se aprovechan esos conocimientos, se da significado a lo aprendido, se aprovecha el ambiente, se indaga a fondo y se comparte con otros y se aprueba lo realizado. Si tú no estás motivado, ya lo hemos dicho, no haces nada. En este caso, si este curso fuera totalmente plano, pues no tendrían la motivación de seguir adelante viéndolo. La motivación se refleja en las variables como una atención, la persistencia, la tolerancia a la frustración, el deseo de superación de la tarea, lo que se ha realizado y tratar de tener éxito en ellas. Por eso tú realizas las actividades que te proponemos aquí, asimismo como las evaluaciones formativas. Miremos entonces la parte del autoconcepto. El autoconcepto básicamente nos permite generar competencias, estrategias que nos permiten llevar y tener internamente juicios. Además nos permiten unos resultados. Los resultados son muy importantes porque si no vemos resultados, pues sencillamente no estamos dispuestos a seguir hacia adelante. El autoconcepto definitivamente a la hora de poner en marcha un mecanismo de motivación juega un papel en el concepto que tengamos de nosotros mismos. Esto nos define desde la percepción personal, que se ha ido construyendo a medida que se crece y se interactúa con un entorno, y en este caso, el entorno virtual de aprendizaje. ¿Cómo funciona? Cuando se tiene en cuenta la importancia de aprender en diversos contextos, en este caso, desde el aprendizaje autónomo y específicamente desde un ambiente virtual de aprendizaje. Cuando existe una metacognición, eso quiere decir que se permite la reflexión sobre los procesos cognitivos que se realizan, posibilitando así la identificación de nuevas condiciones y operaciones que influyen en el proceso de aprendizaje, de tal manera que se puede reconocer y valorar experiencias, vivencias, sentimientos, emociones y percepciones que tengamos de nosotros mismos. Se desarrollan y fortalecen competencias. Además, estos anteriores nos permiten dirigir y orientar y encauzar las metas, esas meta-aprendizajes para responder ante una tarea efectivamente. Aplican los conocimientos para resolución de problemas, pues si no es así, sencillamente pues damos por terminada una tarea. En este caso, cuando te enfrentas en un problema, específicamente en nuestro curso, pues vas a ese foro de construcción donde podemos interactuar con nuestros compañeros y fortalecer esos problemas que tenemos, o si no, pues lo utilizamos a través de las redes sociales o en su caso, en los momentos que tenemos las videoconferencias. Bueno, digamos que llegamos al final de este pasaje. Te invito a que sigas explorando el módulo y que sigas viendo las siguientes presentaciones.